Continuamos con el show, como se suele decir. Y vamos ahora a una parte muy interesante porque se trata del dolor. Perdón, que me voy a poner la gafa, que si no lo veo. Se llama Salud y Dolor Crónico, Mente y Cuerpo. Bueno, vamos a hablar del dolor, van a hablar ellos, evidentemente, y van a hablar de las distintas tecnologías que se convierten en aliadas pues, precisamente para evitar ese momento tan incómodo como son los dolores, luego la base científica, el por qué ocurre el dolor, ¿no? ¿Por qué nos duelen las cosas? También de la alfabetización en dolor, es decir, muchas veces el no saber por qué nos duele o qué nos duele exactamente es un problema. Todo eso también se puede saber y, por supuesto, vamos a hablar de dolor crónico oncológico. Es un departamento multidisciplinar, está por un lado la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, el Laboratorio de Emociones y el Departamento de Psicología Evolutiva y Educación. Es decir, este panel trata más de la parte psicológica que fisiológica, aunque aquí hay personas dedicadas precisamente a esa parte de la fisiología, es decir, es algo psicológico. Los voy a presentar porque ya digo que no quiero quitarles tiempo. Empezamos con Manuel Pedro Jiménez García, Manu para los amigos, de la Universidad de Málaga, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias de la Salud y en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Su grupo de investigación se llama Medonline y UNIR. Es licenciado en Biología, es doctor internacional en Biomedicina y Oncología en la Universidad de Sevilla y el Hospital Monte Sinaí en Nueva York, un hospital importante. Y su línea de investigación son los genes implicados en la tumorogénesis de otros cánceres y desarrollo de vacunas preventivas. También oncología personalizada y abordaje terapéutico integral. Bueno, se dedica en su vida a eso, a los estudios de nuevos genes implicados en los procesos de iniciación y progresión oncológica. Bienvenido, Manu. También contamos con Adriana Aguayo, de la Universidad de Málaga, del Departamento de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la Salud, es de la Cátedra Salud y Dolor. Su línea de investigación es biomecánica y procesos crónicos musculoesqueléticos. Ella es investigadora en Ciencias de la Salud en la Universidad de Málaga y doctoranda en ámbito del dolor crónico y la alfabetización de la salud. Forma parte precisamente de la Cátedra Salud y Dolor, desde donde combina investigación académica con divulgación científica, diseñando infografías, talleres y materiales educativos para hacer más accesibles el conocimiento sobre el dolor a la ciudadanía. Y muchas más cosas que si quieren ellos ahora después la pueden contar. Continuamos. Tenemos a Rocío de la Vega Carranza, de la Universidad de Málaga, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Están viendo cómo en este panel, al igual que los anteriores, hay una variedad importante de departamentos y de líneas de investigación, que creo que es lo que al fin y al cabo hace más interesante todavía este tipo de cosas. Ella es doctora en Psicología, profesora en la Universidad de Málaga e investigadora en Salud Digital y Dolor Crónico Infantil. Tras su etapa postdoctoral en Estados Unidos, volvió a España con un contrato Ramón y Cajal y ha seguido impulsando una investigación con vocación internacional y orientada a la práctica clínica. Actualmente lidera un proyecto nacional centrado en el desarrollo e implementación de una app codiseñada con adolescentes para mejorar el acceso a tratamientos psicológicos basados en evidencia. Combina ciencia, combina tecnología, participación activa de pacientes, en fin, muchísimas cosas. Su línea de investigación son dolor crónico, pediátrico, intervenciones psicológicas basadas en la evidencia, salud y terapia digital, codiseño con pacientes y ciencia de la implementación. Bienvenida también. Y por último, Alicia Rivera Ramírez, de la Universidad de Málaga, del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología, área de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Doctora en Biología por la Universidad de Málaga y actualmente catedrática de Biología Celular en esta misma universidad. Su línea de investigación son mecanismos celulares y moleculares de la adicción a opioides, investigadora principal de un grupo de investigación que se centra en estudiar las alteraciones que se producen en el sistema nervioso central debido al consumo de fármacos opioides y en la búsqueda de estrategias farmacológicas para el tratamiento del dolor. Además, ha participado en diversas tareas de gestión y divulgación en la UMA. Pues bienvenida también, Alicia. Bueno, creo que tenemos un panel bastante interesante con bastantes disciplinas que creo que va a hacer que sea un tema
que merece la pena que oigamos. Así que, sin más, muchísimas gracias por estar aquí, en Hablando se entiende la ciencia, y adelante. Manu, te toca. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Pues nada, bienvenido a todos. Yo soy Manuel Jiménez, como ha comentado. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Y voy a hablar sobre la psiconeuroinmunología aplicada en la nueva era del cáncer. Vamos a intentar hacer un barrido sobre lo que se conoce a nivel de oncología molecular, nuevas terapias y, por supuesto, este nuevo enfoque, porque constituye una nueva disciplina. Vamos a ello, ¿no? Entonces, ¿qué es el cáncer? Es la gran pregunta que nos llevamos haciendo los científicos estos últimos 100 años y hemos intentado, en la medida de lo posible, caracterizar el proceso de cuando una célula se convierte en tumoral en unas aproximadamente 14 características, ¿no? Con más o menos repercusión o impacto, depende del subtipo tumoral, podemos tener más o menos una representada, pero fundamentalmente las que hablan de la inestabilidad genómica, esa esfera genómica, y de la promoción de la inflamación, ¿vale? Son las que hoy nos vamos a centrar y son las que tienen en realidad mucho más peso y son más patentes. Por ejemplo, en el dolor crónico. Por ejemplo, en otros procesos como la depresión o la inflamación crónica. Para ello, como veis aquí en la representación gráfica, ¿no?, de que hay fármacos dedicados para cada uno de esas precisamente características del cáncer que tienen más o menos efecto en cada uno de sus vertientes, ¿no? Actualmente hay unos factores que se les llama facilitadores o que de alguna manera permiten reprogramar estas características en pro de revertir el proceso. Porque pensamos, ¿se puede revertir el cáncer? ¿Se puede revertir que una célula tumoral vuelva a ser una célula sana? Pues la respuesta es sí. Y hoy vamos a hablar de ello, ¿vale? En la medida en la que el tiempo me lo permita, ¿no? Me quiero centrar en el concepto de reprogramación epigenética. Ahora veremos ese palabra que quiere decir y lo desglosaremos, ¿no? Pero ese entrenamiento epigenético o reprogramación epigenética es lo que nos permite tener a raya la inestabilidad genómica y la promoción de la inflamación crónica, ¿vale? Entonces, los objetivos de la oncología personalizada o la oncología dirigida o las terapias dirigidas van enfocadas en, por un lado, la vertiente de investigación con respecto a descubrir nuevos biomarcadores tumorales y esos biomarcadores que repercutan en diseñar fármacos dirigidos precisamente a paliar pues, el efecto negativo o pernicioso que tenga. Es complejo, yo llevo 12 años dedicándome a ello y fundamentalmente es muy complicado hacer una extrapolación entre lo que se descubre, ¿no?, como nuevo biomarcador y lo que se puede aplicar, ¿vale? Fijaos lo realmente complejo que es esto, que de todos los tipos tumorales que podemos tener, un ejemplo claro, el cáncer de mama tiene más de 400 subtipos tumorales diferentes, ¿no? ¿Mejor? ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo podemos extrapolar a los diferentes tipos de tumor que nos podemos encontrar. Fijaos la complejidad. Mismo subtipo tumoral, dos pacientes diferentes pueden tener un evolutivo completamente diferente. ¿Y de qué depende? Pues vamos a verlo. Para meternos en vereda, lo principal es saber qué es un gen y qué es esto de la inestabilidad genómica, ¿no? En seres humanos tenemos aproximadamente 20.000 genes codificantes, lo que se llama el exoma, que es entre el 1 y el 2% de todo nuestro genoma. ¿Qué pasa con ese 98%? Pues ahí reside gran parte de la clave de la que vamos a hablar hoy, de la psiconeuroinmunología, de todos los elementos reguladores que nos permiten entrenar nuestra epigenética regulando nuestra genética. Por tanto, todo es un equilibrio entre genética y epigenética. ¿Y qué es eso de la epigenética? Pues es todos aquellos factores moleculares, intervienen muchísimo, como por ejemplo las histonas, microARN, no vamos a entrar porque esto es otra charla y un mundo, pero lo importante es que son los factores que regulan por encima, por encima de la genética. Se encuentran dentro de nuestras células y factores del día a día cotidiano, nuestros propios hábitos, pueden influir precisamente en la epigenética como tal. Factores psicológicos, interacciones sociales, la exposición a determinados tóxicos o no tóxicos que podamos recibir a lo largo del día y, por supuesto, nuestros hábitos de vida, ¿no?, la alimentación y demás, que también entraremos. Fijaos que vamos más allá. El hecho de que hablemos de dolor crónico o de inflamación o cronicidad mantenida en el tiempo, todo ello está muy relacionado con el impacto traumático que hemos recibido a nivel emocional a lo largo de nuestra vida. El grado del trauma, sea más o menos, independientemente de la edad, se sabe que no solo es en nuestra propia vida, sino que lo podemos heredar
a partir de nuestras generaciones. Se ha demostrado que hasta 5 generaciones se pueden heredar los traumas. Es decir, si nuestra bisabuela tuvo un trauma X por un conflicto X, nosotros lo podemos heredar. ¿Y por qué es relevante esto? Pues porque ese impacto a lo mejor nos permite operar desde un punto de vista de un bloqueo emocional que repercuta precisamente en nuestra vida, con respecto a conductas ansioso-depresivas, conductas depresivas o conductas de cualquier otro tipo que no se asocian a la parte normativa. Y eso provoca precisamente una inflamación crónica y contribuye al cáncer. Y estas investigaciones son muy relevantes porque en la etapa en la que estuve en Nueva York, esta investigadora, Rachel Yehuda, en su momento fue tildada de muchas cosas y a día de hoy es de los grupos más relevantes del Monte Sinai. Para que veáis que hay un cambio de paradigma tanto en psicología y psico-oncología, ¿vale? Entonces, el proceso por el cual una célula sana se convierte en tumoral se denomina transformación celular. Depende de muchos factores y más o menos ya tenemos una idea de cómo pasa todo esto. ¿Pero qué es la psiconeuroinmunología? ¿Por qué hemos venido aquí hoy? Pues la psiconeuroinmunología es una disciplina multidisciplinar que engloba la esfera psicológica, la esfera neurobiológica, la esfera hormonal y endocrina, aunque no aparezca en el término la E, porque está muy asociada a la neuro, y que repercute en el sistema inmune. Por lo tanto, todos los impactos que se reciben a los siguientes niveles, al final modulan el sistema inmune. Entonces, la pregunta es, ¿realmente el sistema inmune es el maestro de orquesta de todo nuestro organismo, de la fisiología de nuestro organismo? La respuesta es que cada vez más hay evidencia científica que así lo confirman. Y para entender esto, tenemos que irnos a nuestros orígenes como especie, ¿no? ¿Y cómo nuestro organismo funciona de manera más óptima? Pues teniendo en cuenta un reparto energético óptimo de todos los sistemas. Si imagináramos esta representación gráfica súper sencilla del ser humano, ¿no? Sistema inmune, sistema gastrointestinal y visceral, sistema musculoesquelético y sistema nervioso. Dependemos su función, el hecho de que unos estén más activos y otros, de los ritmos circadianos, del por qué nosotros tenemos estos ciclos del día y de la noche. Pues ya os adelanto que el sistema inmune debe de operar de manera óptima, estar activo, tener energía de noche. Y el resto de sistemas tienen que estar más inactivos durante la noche. Y viceversa ocurre durante el día. Cierto es que en el sistema nervioso la división parasimpática, para el que esté un poco entendido, sí opera en conjunción con el sistema inmune de noche. Son los colegas de la noche, para que nos entendamos. Y de esa manera nos permiten vivir de una manera sana y envejecer de manera sana. Pero, ¿realmente ocurre así? ¿Nuestro estilo de vida occidental nos permite eso? La respuesta categórica es no. El sistema inmune, cuando se activa de día, que es lo contrario a lo fisiológico, se debe a causas como puede ser inflamación crónica, dolor crónico, infecciones, y todo eso repercute ¿en qué? En que se robe energía a otros sistemas. Seguro que reconoceréis estos síntomas: fatiga crónica, colon irritable, dolor muscular, alteración cognitiva, pesadez mental. Todos esos síntomas dependen del sistema inmune, ¿vale? Cuando el sistema inmune está inactivo de noche, que es lo contrario de lo esperado para una célula sana, las causas pueden ser el insomnio, el estrés mantenido, las cenas tardías e hipercalóricas, que ahora entraremos. Roba al sistema inmune energía, o sea, al otro sistema le roban al sistema inmune la energía, digamos, reduciendo su capacidad de regeneración. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Se puede activar el sistema, ¿se puede activar el sistema inmune de noche e inactivar durante el día? ¿Qué pensamos? Pues la respuesta es que sí. No es fácil, pero se puede. Y eso es lo que estudia precisamente la psiconeuroinmunología. Esta tabla es para explicar la relación entre el estrés crónico, la inflamación crónica, la depresión y el dolor crónico. Son 4 condicionantes que los podemos meter en un mismo saco, en la misma caja estanca, aunque el origen es diferente, pero que provocan el mismo efecto al final, que es un mal envejecimiento o, en este caso, una promoción tumoral. Para que lo entendamos, inflamación crónica más disfunción de inmunovigilancia tumoral, que determinadas células como la NK, los linfocitos T8 y los macrófagos estén deplecionados, es decir, que estén inmunosuprimidos, y señalización nerviosa, que también provoca este efecto, que se deplete el sistema inmune, que se inactive el sistema inmune. Todo ello sumado conforma la fórmula pro-cáncer, es decir, la fórmula de la progresión tumoral. En nuestra mano está intentar activar al sistema inmune de noche e inactivarlo de día para poder conseguir esto. ¿Queremos saberlo? Pues vamos a ello.
¿Cómo podemos entrenar nuestra epigenética siguiendo el enfoque psiconeuroinmunológico? Esto, cuando yo lo trato en consulta, que colaboro con un psiconeuroinmunólogo, suele echarnos las manos a la cabeza, porque son cambios de hábitos muy radicales. Pero creedme que tenemos casos de pacientes terminales que llevan años de vida libres de enfermedad y gracias a estos protocolos. Por ejemplo, el ayuno nocturno. Os he comentado que las dietas hipercalóricas y de noche provocan que le robemos energía al sistema inmune y por tanto no nos repara correctamente. Pues ayuno nocturno entre 12 y 16 horas y por la noche. Ejercicio físico en ese primer ayuno de por la mañana. Y una cosa muy importante, y no sedentarismo. Cada hora y media que estamos sentados tumbados, el sistema inmune lo reconoce como peligro, para que lo entendamos, y se activa. Tenemos que activarnos. Yo, por ejemplo, teletrabajo y escribo emails de pie, ¿vale? Hay que intentar hacer este tipo de cuestiones. La vitamina D y el magnesio son suplementos que se ha demostrado, hay cantidad de metaanálisis que lo asocian a una capacidad preventiva del cáncer increíble. La alimentación, aquí la industria lechera me va a pegar, pero prohibida la leche de origen animal. Esto es otro melón y podemos hablar de una charla solo de esto. Está muy demostrado que promueve tanto diabetes como otra serie de patologías. Prohibido el pan, sobre todo el que tiene gluten, frito y metales pesados. Suplementación, hay muchos grupos de vitaminas, pero ahí pongo los importantes, grupo B, C y E. Limpieza y mantenimiento del microbioma. Otro melón súper importante porque el microbioma constituye el eje cerebro, corazón e intestino que nos conforma, digamos, que ese sistema inmune opere de manera óptima. Una cuestión muy llamativa que es el ciclo sueño-vigilia-sol, que en inglés se conoce como sun gazing and grounding, que es pues, mirar al sol las primeras horas del amanecer y las últimas horas del amanecer y descalzo. Esa aparente tontería, no sabéis lo que nos hace regenerar el sistema inmune, ¿vale? Estresores horméticos. Esto, si me lo permitís, es algo flipante. Esto es con respecto a que un pequeño estímulo nos permite activar el sistema inmune o deflexionarlo de una manera muy concreta. Un ejemplo, una ducha de agua fría por la mañana. Eso lo que nos permite, si tenemos un estado de ansiedad, que el sistema inmune está muy activo, pues nos permite deflexionarlo completamente, ¿vale? Y así hay muchos otros factores que lo permiten conseguir. Por ejemplo, hacer ejercicio físico, la ruptura muscular promociona que las vías de reparación de las células o del ADN se activen, ¿vale? Esa es otra. La esfera psicológica que os voy a contar, ¿no? Todas las terapias que estén enfocadas a reducción del estrés, terapia cognitivo-conductual, hábitos prosociales, hacer algo por el prójimo, eso libera una serie de vías neuronales de recompensa que nos permite estar en estado óptimo y sobre todo permite generarnos estados de felicidad, ¿vale? Que son tan ansiados pero que de alguna manera los podemos conseguir por esta vía. Terapias reprogramadoras, unimos el tema de los traumas y que nos permiten de alguna manera mantener esta inflamación crónica, ¿no? ¿Cómo desprogramamos esos traumas que no nos permiten operar con respecto a nosotros, ¿no? Terapias regresivas, EMDR, vibroterapia, esto sería otra charla, encantado de darla, pero esto depende mucho de la persona y del conflicto que por supuesto, contenga, ¿no? Y la estimulación vagotónica o vagotonal. El nervio vago nos inerva desde arriba abajo, hablando mal y pronto, e inerva todos y cada uno de los órganos de nuestro organismo. Y es la vía parasimpática. Por lo tanto, si lo activamos, estamos activando la regeneración de nuestro órgano. Cuestiones tan sencillas como duchas de agua fría, os lo voy a repetir hasta la saciedad, las duchas de agua fría, o un masaje facial, porque el nervio vago se inerva en la cara y un masaje facial antes de dormir activa de una manera muy fehaciente el sistema inmune y el sistema parasimpático. Bueno, todo esto, ¿qué mensaje os tenéis que llevar para casa? Pues bueno, hemos hecho un barrido desde las bases del cáncer, sus características, llegando al equilibrio entre genética y epigenética. Entrenar la epigenética es posible y si lo hacemos del enfoque de la psiconeuroinmunología, tenemos ese añadido de que podemos determinados estados como el estrés, la depresión y el dolor crónico mantenerlos a raya y, por tanto, en última instancia, mejorar nuestra biología. No olvidemos, y os pongo este mensaje porque creo que es importante, que la salud es un entrenamiento diario, no un evento aislado, y se trata, por tanto, de volver a la biología más primigenia, ¿vale? A la biología del origen, de nosotros como especie. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muy buenas noches a todos los que están presentes y muchas gracias a los organizadores de este evento
fenomenal. Una de mis grandes pasiones en el área académica es la divulgación científica, como nos había comentado Javier. Mi nombre es Adriana Aguayo, yo soy fisioterapeuta, investigadora predoctoral de la Universidad de Málaga y también hago parte de una organización que es una cátedra universitaria en salud y dolor. La pregunta principal que traje para esta charla es la pregunta que creo que en 8 años como fisioterapeuta clínica más he escuchado, que es: ¿el dolor que siento está en mi cabeza? Y para contestar a esa pregunta voy a empezar contándoles una historia personal. Es la memoria más antigua que tengo de la primera chispa de curiosidad que se me ha pasado en intentar entender qué es el dolor. Yo era pequeña, estaba durmiendo y tenía una pesadilla. Y en esa pesadilla tenía una serpiente a mis pies. Y la serpiente, a medida que llegaba cerca, en la pesadilla más me congelaba. La serpiente se acerca y me ataca. Y ataca mi mano y yo me acuerdo como si fuera hoy que yo sentí ese dolor. Y en el momento que me ataca y siento el dolor en mi mano, me despierto. Y ahí me siento en la cama, prendo la luz y empiezo a buscar, porque despierta yo seguía sintiendo el dolor en mi dedo. Entonces yo quería entender dónde estaba. Yo sentía los 2 dientes en este dedo, pulsaba, quemaba, y me quedé un tiempo sentada intentando entender qué había ocurrido en ese sueño y por qué yo tenía ese dolor tan real. Y desde entonces esa chispa ha aumentado y por eso hoy en día sigo investigando salud y dolor. En mi máster he entendido mucho sobre qué pasa a nivel cerebral, neurológico, en ese fenómeno del dolor, que voy a juntar un poco de lo que estoy usando hoy en día para estudiar la influencia de la información en la experiencia dolorosa. Entonces os cuento mi primer proyecto de investigación dentro del doctorado, que se llama revisión sistemática. Es un tipo de estudio que junta todos los estudios ya publicados en el mundo entero que contestan una misma pregunta. En mi caso, yo quería saber si las personas que tienen dolor lumbar agudo o crónico son capaces de acceder a la información, o sea, tienen acceso a la información independiente del país o la ciudad donde están, de su situación económica, tienen acceso a la información. La segunda pregunta era, una vez que tienen la información, ¿son capaces de entender esa información? La tercera es, ¿son capaces de juzgar si la información es correcta o incorrecta, si es verdad o si es media verdad? Y por último, si las personas a nivel mundial son capaces de aplicar esa información a su vida. Y no os pude traer aquí en esta presentación porque aún no está publicado, pero os puedo adelantar los resultados. La primera respuesta es sí, hoy en día a nivel mundial, independiente si es un país de bajo poderío económico, como por ejemplo Etiopía, Ghana y Suriname, las personas tienen acceso a algún tipo de información en dolor, sea por su profesional de salud, sea por la internet, porque hoy en día una gran cantidad de la población ya tiene acceso a internet, aunque sea por el móvil, entonces sí tenemos acceso. Pero empieza a quedarse complicado cuando la pregunta es ¿son capaces de entender? Y ahí ya no hay diferencia entre países. Desde el país más rico hasta el país más pobre, la población tiene mucha dificultad de entender la información disponible acerca de su dolor. Juzgar la información aún más complicado. Algunas personas creen que pueden fiarse de su médico, pero luego el médico dice algo distinto del fisio y ya no saben en quién fiarse. Y luego buscan en Google y el Google dice una tercera cosa y ya no saben más qué hacer.
y luego pregunta a la vecina y la vecina ha vivido lo mismo que ella. Entonces, ¿qué hago con toda esa información? Y esa experiencia es universal. Eso pasa en Etiopía y pasa en Noruega. Y después aplicar, si una vez que tú ya tienes dificultad de entender, ya tienes dificultad de juzgar la información, son muy pocas las experiencias que he encontrado en esa revisión sistemática de personas que fueron capaces de recolectar la información y aplicar a su vida para manejar su dolor por sí mismas. Entonces, a partir de esa investigación, dentro de la cátedra en salud y dolor, hemos decidido, por nuestra propia voluntad, crear un proyecto de información en salud y dolor. Una parte de ese proyecto fue traer 2 investigadoras internas mías de Brasil, Giovanna y Tainá, que han desarrollado una secuencia de infografías. Pero ¿cuál es la diferencia de la infografía que tú has desarrollado con tu equipo, Adri, de todas las otras infografías que vemos por ahí sobre dolor lumbar? Bueno, la diferencia en este caso fue que quisimos crear una infografía que hablara con el andaluz. Porque de todos mis estudios, lo que yo entendía es que la información genérica que está en Internet no habla conmigo. Esa era la experiencia que yo escuchaba de las personas y la experiencia que yo he leído en todos esos estudios. Entonces, yo quise empezar local, hablar con mis investigadoras, hablar con el equipo andaluz y preguntarlos cómo os gustaría de entender esa información que por sí sola ya es complicada. Pues, empezando con eso, Tainá ha desarrollado entonces, tuvo la brillante idea de juntar 2 personajes que son 2 langostinos muy andaluces y empiezas a explicar por qué tenemos el dolor y hacen entonces una metáfora muy bonita que es el dolor es un sistema de alarma. Eso se puede comprender muy bien. Pero el sistema de alarma, él no está en el local donde duele, está en el cerebro. Entonces es como si tuviéramos un sistema de control, donde está aquí arriba y es aquí que define si la experiencia que siento yo es una amenaza para mi cuerpo o no. A partir de eso, de este sistema de control aquí arriba, que decide si lo que percibo duele o no. Y la intensidad con que te va a mandar esa percepción para que tú notes lo que te pasa. Si hay una lesión real, si hay un momento de impacto de lesión, tenemos todo el proceso inflamatorio y, aparte del proceso inflamatorio, tenemos fenómenos fuera de mi experiencia de dolor agudo o crónico que influencian en esa intensidad de dolor. ¿Qué significa? ¿Por qué la misma persona cuando va a tomarse una vacuna siente tanto dolor, pero al día siguiente va a hacerse un tatuaje? Y el tatuaje no duele. O sea, duele, pero la intensidad es distinta, porque el contexto cambia. Mientras en uno mi percepción de hospital, médico, mascarilla, el olor me molesta, no me gusta donde estoy, siento más dolor. Y el otro es placer, es estética, es guay, hago foto, envíame a mis amigos. La percepción del dolor cambia. ¿Por qué? Mi sistema de alarma decide qué intensidad de dolor voy a enviar abajo. Entonces, aparte del dolor que yo tengo, que sí, muchas personas tienen muchos problemas de artrosis, de procesos inflamatorios muy potentes, de cada uno con un diagnóstico terrible, el cerebro es capaz de modular y nosotros podemos controlar el contexto en que estamos para aumentar o disminuir el dolor. Y a veces el dolor no desaparece. A veces tengo un dolor lumbar y no desaparece. ¿Pero qué pasa? Sigo con la hernia aquí, sigo con ese proceso inflamatorio, pero Adri, me ha pasado 8, 9, 10 años y sigo con dolor. ¿Por qué? Muchas veces, en un 87% de la población, puedo decir con mediana seguridad que el dolor ya no está más en el local donde duele. Y me van a decir, pero sí, entonces tengo una artrosis y se puede repartir. Una parte puede ser del local, pero mi sistema de alarma
se ha roto. Mi sistema de alarma está muy sensible porque se ha estimulado por tanto tiempo este dolor y el paciente no ha manejado como nos gustaría un buen profesional de la salud ese dolor. El sistema de alarma se mantiene prendido, muy intenso y muy sensible. Y aparte del sistema de alarma, tengo muchas otras cosas que influencian en eso. Entonces tenemos ejemplos del dolor crónico. Entonces, cuando hablamos de dolor crónico, mientras más tiempo pasa, tiene menos que ver con la lesión local y mucho más que ver con las neuronas de mi cerebro que ya no regulan más cómo enviar ese mensaje. Y muchas otras cosas influyen en ese dolor. Entonces, para explicar otra vez y volver a la infografía, que es más fácil y más explicable para un andaluz, esa era la idea, usamos entonces una metáfora de paella, que es de la misma forma que no se hace una paella, o vamos a llamar de un arroz para no ofender a nadie, un arroz con cosas no se hace solo con el arroz, no se hace con un único ingrediente, tampoco la experiencia dolorosa existe con una única causa. Entonces, ¿mi dolor lumbar es porque veo en el radio X que me duele? No. Es por un conjunto de cosas, desde el estado biológico, lo que veo en el radio X, desde el estado psicológico, como muy bien ha hablado nuestro compañero, el estado social, si estoy bien en el trabajo, si estoy bien en mi familia, si estoy bien en mi casa, si estoy bien en mi ámbito social o, como muchos pacientes míos, si estoy muy solo, porque tenemos un problema de soledad enorme hoy en día. Y el contextual que habíamos comentado, que es si estoy en un ambiente amenazador o no. Todo eso va a crear la receta de una experiencia dolorosa para mí. Y todo eso, en mayor o menor cantidad, dependiendo de cada persona, va a determinar por qué su dolor es crónico. Y el tratamiento pues pasa por cada uno de los ingredientes. Vamos a buscar la parte biológica anatómica y buscar un tratamiento para ello. Vamos a buscar en qué mayor o menor importancia tiene la cuestión psicológica para aumentar o disminuir esa experiencia dolorosa y vamos a trabajarla también, derivar a un psicólogo o trabajar dentro de la consulta fisioterapéutica, que también tenemos algunas, pocas, no intentando robar el trabajo del compañero, pero también estrategias para manejar esa ansiedad al movimiento, el miedo a la carga. Después, el contexto social y todo lo que tiene que ver con el ámbito contextual. Hablamos y educamos al paciente, como estoy haciendo aquí, para que entiendan que eso sí tiene un impacto en el dolor, pero obviamente que nos queda corto. Hablamos con el paciente intenta hacer más amigos, salir más de casa, hablar con la familia, juntar personas y sentir más amor. Porque sí existe un momento que por más crónico que sea tu dolor, si estás riendo en la playa con tu familia, aunque sea por una hora, me vas a decir que te olvidaste. Y el ámbito contextual tiene mucho más que ver con políticas públicas y bueno, en eso también podemos luchar y trabajar. En parte, todo esto es para decir, todos nosotros tenemos una mejita de poder y estrategia para hacerlo. La información en dolor ahora está disponible en nuestra página web de la Cátedra en Salud y Dolor. Entonces pueden buscar www.catedrasaludydolor.com. Aparte de esta infografía, también tienen otros materiales estupendos para hablar de información que sea un poco más adaptable y un poco más fácil para que entiendan. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero empezar lo primerísimo, por supuesto agradeciendo a la organización, pero también agradeceros a vosotros, porque está la Comic Con en Málaga. Yo de verdad que estoy sorprendida por ver a tantísimos de vosotras y vosotros por aquí. Así que bueno, gracias por querer ver qué hacemos, ¿no?, aquí en la universidad y bueno, ¿no?, entender un poquito más de la ciencia. Y bueno, pues vamos a contaros otra cosita que esperemos que sea de vuestro agrado. Yo, como han comentado antes, soy Rocío de la Vega, trabajo en la Facultad de Psicología y tenemos un proyecto en el cual hacemos ciencia ciudadana.
Es decir, mi ámbito de investigación es el dolor en los más jóvenes, en los adolescentes. Y lo que decidimos fue aliarnos con estas chicas y chicos que tienen dolor y con sus familias para crear algo que realmente les pudiese servir. Entonces, ¿de qué vamos a hablar un poquito? Bueno, pues para empezar, ¿no? Habrá quien a lo mejor diga, ¿pero a los niños les duele? Pues sí que les duele, lo vamos a contar un poquito. Vamos a hablar también de tecnología, ¿no? Antes se ha hablado mucho de inteligencia artificial, si bueno, si malo, si peligroso, si genial. Vamos a hablar ahora aquí de las aplicaciones móviles, ¿no? Porque nos imaginamos un adolescente hoy en día y casi que nos lo imaginamos con el teléfono pegado a la mano, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer que eso sea algo bueno. El codiseño, como os decía, involucrar a estas personas que van a utilizar esta aplicación en su diseño, en qué quieres y cómo lo quieres. Y por último, voy a hablaros un poquito del proyecto en concreto que tenemos aquí en la Universidad de Málaga. Entonces, yo me voy un poquito más para atrás, ¿no? Aquí los compañeros han hablado de muchas cosas interesantes del dolor, pero oye, ¿y el dolor qué es? A todas y a todos nos ha dolido algo, pero si nos tenemos que poner a definirlo, pues puedo decir que esta definición es la número... Ni lo sé, o sea, ha habido muchísimas versiones y finalmente la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es como la máxima autoridad en esto, nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, desagradable y que puede o no estar asociado con un daño en los tejidos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el dolor no solamente está en el cuerpo, sino, como comentaban los compañeros, ¿no? Está también en nuestra mente. Es decir, si nosotros lo llamamos dolor es porque lo hemos interpretado. Si no, se llama nocicepción, es el término, ¿vale? Que son, pues, neuronas que se activan y demás. La Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que si pasan más de 3 meses con ese dolor, entonces le llamamos crónico. Hay gente que oye crónico y se asusta de, uy, esto es para siempre. No quiere decir eso, quiere decir pues que a pesar del tratamiento, el dolor sigue ahí. Como comentaba la compañera, cuando eso pasa, muchas veces ese dolor no tiene ya que ver con, oye, te has hecho un daño, cúrate, ¿no? El dolor es una cosa que en principio es buena, tiene una función que es protegernos de un daño, de una quemadura, ¿vale? Lo que pasa es que a veces pues, el cerebro se queda ahí diciendo, no, oye, te duele y aquí no pasa nada. Entonces la OMS nos dice que esto es algo que tenemos que priorizar su tratamiento y que es una enfermedad tanto física como psicológica. Eso es lo que dice la OMS. Ahora, ¿lo tratamos? ¿No lo tratamos? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Cómo viven esto los adolescentes de nuestro país? Pues lo que nos dicen los estudios es que estos adolescentes viven muchas situaciones, pues de aislamiento, de estigma, de dejar de hacer actividades que son importantes para ellos, de estar muy cansados. Muchas veces el único tratamiento disponible son los opioides, que ahora también nuestra compañera Alicia nos hablará de ellos, ¿no? Esto fue un medicamento que se creó para el dolor agudo. Muchas veces las personas con dolor crónico casi que es la única opción. Y cuando hablamos de menores, no podemos olvidarnos de la familia. También esas madres, esos padres tienen multitud de problemas, ¿no? A veces hay frustraciones, hay culpa por no poder ayudar, también se resiente a nivel laboral. Es decir, que aquí tenemos a toda la familia afectada. Entonces diré, bueno, pero hay unidades de dolor, ¿no? Eso lo solucionamos ahí rápidamente. Bueno, el panorama que tenemos es este. En España hay una unidad de dolor por más de cada 100.000 personas, por tanto, pues suele ser difícil conseguir una derivación a estas unidades. Además, el enfoque es bastante biomédico, con suerte a veces se incluye fisioterapia, pero es muy difícil que haya alguien de psicología, de psiquiatría, de terapia ocupacional, con lo cual no suele ser suficiente a veces. No hay unidades de dolor infantil. En otros países, pues Estados Unidos, Canadá, unidades maravillosas, multidisciplinares y para todas las edades. Y aquí, pues no. Por tanto, esto que nos decía la OMS de, oye, que es que los tratamientos psicológicos tienen que estar en primera línea, esto aquí no se está cumpliendo. Por tanto, tenemos este pastel, ¿no? Decimos que es un problema grave, afecta a muchos ámbitos de la vida, no hay no hay recursos fáciles para el tratamiento. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo, ¿no? Pues como decía, ¿no? Vamos a ir a la persona que lo necesita, en este caso, adolescente, casi que nos lo imaginamos con un móvil en la mano, ¿no? ¿Y qué ventajas puede tener encapsular una de estas intervenciones que idealmente haríamos en la consulta y dársela a la persona para que la tenga en su mano? Lo primero, aumentamos esa accesibilidad. Cualquier persona con un teléfono y con internet podría acceder a ella. Por otra parte,
se elige dónde se hace, cuándo se hace, pues venga, pues en el autobús, pues venga, donde sea. Y por último, esas personas pueden ir registrando en tiempo real cómo se sienten y potencialmente un profesional de la salud podría seguirlos. Por tanto, voy a presentaros ahora, voy a hablaros un poquito del proyecto Digital Spa, que es el que desde el grupo de investigación de psicología del dolor de la universidad, pues estamos ahora desarrollando. Uno de ellos, hay más proyectos. ¿Y qué es esto? ¿Digital Spa qué es? Pues el nombre es Digital Solution for Pain in Adolescents, una solución digital para el dolor de los adolescentes. Y lo que tiene de nuevo, lo que tiene de diferente con otras aplicaciones que se hacen, en lugar de yo que todo lo sé, clínico o investigador, cojo y te digo, ay, paciente, mira lo que tengo para ti, toma. En este caso, hemos pues reclutado a un grupo de adolescentes que tienen dolor y a un grupo de madres y padres que los están cuidando. Y desde el minuto 1, desde el principio, le hemos dicho, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué te haría a ti la vida más fácil para vivir con este dolor? ¿Qué hacemos? Y bueno, pues entonces nos dieron una serie de ideas, tal. Vale, y si pudiéramos meter todo eso en una app, ¿cómo sería esta app? ¿Qué hacemos con ella? Entonces, bueno, fuimos diseñando prototipos, muchísimo, hasta llegar a lo que tenemos ahora. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues muchas veces, ¿no? Las personas que investigamos, como decía antes, ponemos mucho cariño y decimos, venga, esto es lo que nos dice la ciencia, los metaanálisis, ¡buah! Esto está perfecto, mira qué bonito. Y hay veces que a lo mejor pues se nos está olvidando que la perspectiva, ¿no? de los pacientes puede ser un poquitito diferente. Entonces, en este proyecto, es un proyecto grande, lo hemos querido hacer en toda España. Entonces, bueno, hay hospitales de Andalucía, de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, de Murcia. ¿Y qué nos hemos encontrado entonces, no? Pues entrevistamos no solamente, esta parte se me ha olvidado decirla, no solamente a los adolescentes y a sus padres, sino también a las personas que desde los hospitales se encuentran estas chicas y estos chicos con dolor y a veces no saben cómo ayudarlos. Todos nos comentaban que sí, que les parecía muy buena idea una app. Los clínicos nos decían sí, pero que sea gratuita, si no, no vamos a acceder a ella. Sí, que ofrezca autonomía, que podamos empoderar a estas personas que tienen esta enfermedad, que les enseñe buenos hábitos, que les enseñe a enfrentarse de manera autónoma al dolor, que puedan ir registrando qué cosas les sirven y no les sirven, y si puede ser, pues que tenga también algún elemento de distracción para cuando hay un pico de dolor muy fuerte, ¿vale? Eso es lo que nos decían los clínicos. Lo que nos decían los adolescentes es que ellos querían poder registrar y seguir cuando tenían síntomas o no. Querían acordarse de los tratamientos, ¿no? Uf, es que tomo muchas pastillas, o me tengo que poner un parche, o me tengo que poner... Quiero poder acordarme. Quiero hablar con otros adolescentes. Esto es muy interesante porque cuando hay otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo, hay asociaciones de padres de niños con cáncer, la CITO, tal. ¿Asociación de adolescentes con dolor? No hay. Y el dolor es algo que no se ve, ¿no? No lo llevamos aquí puesto, o no se nos ha caído el pelo, o no llevamos una escayola. Y hay mucho estigma alrededor de esto. Entonces también buscaban esa validación de grupo. ¿Qué más nos decían? Les gustaría pues cosas ya más técnicas. Quiero poder elegir entre leer y escuchar, quiero vídeos, prefiero que los consejos sean chiquititos en lugar de leer un tocho, quiero guardar lo que me guste en una sección de favoritos, por ejemplo. Entonces, lo que... Ha habido algunas de las cosas, por ejemplo, ¿no? Este tema del chat, pues hay veces que había cosas que nos pedían que no se podían hacer y bueno, pues al final con ellas y ellos pues llegábamos a soluciones, le decíamos, mira, lo que me dices es muy interesante, tenemos este problema, oye, ¿cómo lo solucionamos? Y a veces nos daban ellos mismos la respuesta. Respecto a los padres, aquí esto fue una de las grandes, ¿no? Nosotros queríamos app para adolescentes, web para padres, y nos dijeron que no, que ellos querían una app también, que era esto de una web, que lo que querían eran alarmas, recordatorios y demás. O sea que fijaros si ha cambiado el proyecto. También querían charlar entre ellos, esto es muy parecido, poder registrar los tratamientos, pautas para interactuar con sus hijas e hijos. Entonces, pues ¿qué hemos aprendido, ¿no? Gracias a que hemos tenido a este grupo de personas que van a usar estas aplicaciones al final. Por un lado, lo que ha ido muy bien ha sido hacerlo online, por si a alguien le interesa investigar en estos temas, porque así puedes tener personas de todas partes de España, puedes tener personas con discapacidades físicas y sensoriales que a lo mejor hubiera sido más difícil desplazarse a nuestro centro.
grupitos pequeños, sobre todo con adolescentes, porque son temas delicados, y sobre todo entender que estos son personas que lo hacen de forma voluntaria, que tienen su trabajo aparte, que tienen una enfermedad crónica con la que están lidiando y compensarles por ese tiempo y ese esfuerzo. Tratarlos como iguales que son porque están aportando muchísimo. ¿Qué cosas han sido un poquito más peliagudas? Bueno, burocracia. En este sistema que tenemos de investigación estamos muy acostumbrados a consentimiento informado, ellos son los pacientes, nosotros estamos por aquí por los investigadores, entonces, bueno, ha habido que manejar una serie de cosas. Cancelaciones, cuando tratamos con personas con enfermedades crónicas, pues obviamente si le ponen la resonancia que ha estado 6 meses esperando el día del grupo, no van a venir y por favor que no lo hagan. Entonces, bueno, son cositas que hemos ido haciendo. ¿Qué más? Impacto. ¿Qué impacto ha tenido esto? Pues ya os digo, desde el formato, o sea, todo, desde el formato de web a app hasta que tanto los profesionales estaban abiertos a contactar con estos participantes como a los participantes que querían que sus profesionales estuviesen ahí, como el contenido, en fin. Esto nos ha cambiado el proyecto, así que lo recomiendo muchísimo si alguien se dedica a la investigación en salud. Y bueno, pues por enseñaros, ¿no? Ahora en lugar de Digital para adolescentes y la app tenemos la app en pareja, estas dos aplicaciones hablan, estas dos aplicaciones pueden programar tratamientos, recordatorios, una serie de cosas que, bueno, nosotros no habíamos pensado en principio. Y aquí os presento, por ejemplo, a Flexi. Una de las cosas que nos pedían los adolescentes era que querían sentir que la app se preocupase por ellos. Y decíamos, ¿y cómo hacemos que una app se preocupe por ti o que sientes que le importa? Y decía, pues muy fácil, con una mascota. Y fue como, pues vale. Entonces, bueno, después de mucha elección, el delfín ganó. Así que, bueno, es por daros simplemente dos pinceladitas en este tiempo que me queda. Por tanto, si alguien quiere hacer esto, lo que diríamos es incluir casi el doble de participantes que pensamos que necesitamos, por lo que decía. Son personas que tienen mucho que llevan para adelante, flexibilidad, planear tiempo extra con ellos, si no les gusta el email, pues ofrecerles WhatsApp. Siempre, siempre, siempre preguntarles a ellos sus opiniones y sus preferencias. Y por último, como decía, a veces estas personas con dolor crónico o con enfermedades quizás más minoritarias están muy aislados y simplemente estar en este grupo con otros pues es un añadido. Y bueno, agradecer al grupo de investigación, que hay, algunos están por aquí de la Universidad de Málaga, Elena, Adri y los demás, y a vosotros por estar aquí con nosotros. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alicia Rivera, soy profesora en la Universidad de Málaga, en la Universidad Pública, y hoy estoy aquí para hablar del dolor, pero desde un punto de vista de la investigación básica. Yo no trato con pacientes, yo trabajo en el laboratorio, con modelos experimentales, y bueno, es otro enfoque diferente al que mis compañeros han expuesto. De todas formas, yo quería empezar mi intervención con este cuadro de Frida Kahlo, porque representa el dolor y el sufrimiento que sufrió o que padeció durante la mayor parte de su vida. Y eso se debió a un accidente de tráfico que tuvo cuando era bastante jovencita, que le causó múltiples fracturas y lesiones internas, y luego tuvo secuelas muy importantes a lo largo de toda su vida. Y precisamente ella, en su obra, en su pintura, lo que reflejó es ese dolor y ese sufrimiento que padeció. Esta imagen de dolor y de sufrimiento también me ayuda a que reflexionemos, porque aproximadamente el 20% de la población mundial sufre algún tipo de dolor crónico. A veces más leve, otras veces pues, más severo. Pero evidentemente lo que hace es condicionar la vida de esa persona, afecta a su vida laboral, a sus relaciones personales, a su descanso, en fin, en definitiva va a afectar a su forma de vida. E incluso es un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades, como por ejemplo ansiedad y depresión. Entonces, para nosotros es una obligación tratar el dolor, encontrar los mecanismos por los que nosotros podamos paliar el dolor y el sufrimiento de estas personas.
Bueno, como ya se ha comentado por otros ponentes, evidentemente existe una base biológica sobre el dolor. Nosotros tenemos distribuidos por todo el organismo unos sensores que llamamos nociceptores que son capaces de percibir el daño que nos puede producir, bueno, pues cualquier cosa, pues que me he quemado, me he pinchado, me he hecho una herida o me he dado un golpe. Esta información nociceptiva lo que hace es viajar a través de los nervios hasta la médula espinal en primer lugar y luego llega al cerebro. Y como bien se ha comentado aquí en esta mesa, no voy a insistir mucho más en ello, en el cerebro lo que se hace es procesar esa información nociceptiva y se percibe la sensación dolorosa. Y además, una cosa muy importante que también quiero volver a insistir, es que se combina con las emociones del individuo y con todo el sistema de aprendizaje y memoria. Por lo tanto, el dolor es una sensación muy compleja. Este circuito, que aparentemente es sencillo, realmente es muchísimo más complejo y todavía nos queda por investigar mucho de él. Cuando el dolor se cronifica, es decir, cuando este dolor se perpetúa en el tiempo, incluso aunque la causa que lo haya generado haya desaparecido, lo que ocurre es que este circuito se ha alterado. Es decir, que todas las neuronas, todas las células y todos los receptores que han influido, pues se ven alterados. Bueno, pues el grupo de investigación, bueno, antes comentar que para el tratamiento del dolor, pues existen muchos fármacos, existen muchas terapias que combinadas pueden ayudarnos y entre ellos encontramos los fármacos opioides. Los fármacos opioides incluyen, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, que os sonarán todos estos nombres, el tramadol, la codeína. Son fármacos analgésicos realmente muy buenos, son muy eficaces, pero tienen otros problemas. Y básicamente los problemas que tienen generan tolerancia analgésica. ¿Esto qué significa? Significa que con el tiempo estos fármacos dejan de ser tan efectivos y se necesitan dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto analgésico o más frecuencia en la toma de estos fármacos. Esto puede conducir a una escalada en la toma de estos fármacos que está relacionado directamente con el proceso adictivo. Es decir, que estos fármacos quitan el dolor, pero por otro lado son tremendamente adictivos. Y otro problema que generan es un problema de estreñimiento muy severo. Esto no es ninguna tontería, porque si estamos quitándole al paciente el dolor que le hace sufrir, pero por otro lado le estamos proporcionando o le estamos provocando un estreñimiento que llega a ser muy severo y que es muy resistente a tratamiento, le estamos provocando un disconfort, con lo cual es algo que también se tiene que tener en cuenta. Por eso hay que tener tantísima precaución prescribiendo los fármacos opioides. Esto en Europa está muy controlado, nuestros sistemas sanitarios saben muy bien qué dosis proporcionar al paciente, qué seguimiento hay que hacerle para que no desarrolle adicción. Sin embargo, hay otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en los que se ha producido una prescripción desmesurada de estos fármacos, un mal uso de estos fármacos opioides. Y esto ha derivado en lo que, no sé si habréis oído alguna vez, en la crisis de los opioides. Y se ha relacionado con un aumento de adictos a estos fármacos opioides, a la morfina, al fentanilo sobre todo, y un incremento de muertes derivadas del uso y el abuso de estas sustancias. Así que fijaros que el panorama es que tenemos por un lado un fármaco que es muy bueno para controlar el dolor, es realmente bueno, pero que tiene por otro lado una cara negativa, produce tolerancia, produce adicción, produce un estreñimiento severo y otra cosa que no había comentado es que produce una depresión cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, de alguna forma podríamos encontrar o podríamos buscar alguna estrategia que nos permitiera usar estos fármacos opioides quitándole la parte mala. Fijaros que para que un fármaco...
Perdón, hola. Bueno, disculpad a los del panel, es que, bueno, como vamos un poco con retraso, ahora, bueno, ya, de aquí a unos segundos se va a empezar a ver la estación internacional por el noroeste, que debe de ser por allí y, bueno, encajaba justo con las charlas que vamos a dar sobre Marte después de esta... de esta jornada. A ver. Son 3 minutos. La estación internacional asomará por ahí y sube hasta 28 grados. No, no es esa. Se ve como un avión, pero mucho más brillante y sale a una altura de 10 grados, que es muy poco. Y no sé si los árboles nos están tapando. Si alguien la ve, que avise, por favor. Es como un avión muy brillante, pero que no parpadea. Esa es. Esa es, sí, sí, sí. Justo aquí, encima del castillo de Gibraltar, la estación internacional. Ahora, bueno, no sé exactamente si hay algún astronauta dentro, pero es una especie de edificio que se ha construido, bueno, entre Rusia, la NASA, la Agencia Espacial Europea. Y dentro hay astronautas y están haciendo, bueno, pues explorando y ayudándonos a conocer el espacio. Prueba conseguida. Hay que darle las gracias a Sergio, que me comentó que pasaba la ISS y bueno, digo, pues venga. Y gracias también y disculpas por cedernos el momentito. Lo merecía, desde luego. Además, es que se ha visto. Sí, que sí. Es lo que teníamos nuestras dudas. Afortunadamente Sí, sí. se ha visto. Bueno, te dejo que continúes. Venga, yo Gracias. no sé si voy a poder competir con esto ahora, pero bueno, yo lo voy a intentar. Gracias. ¿Por dónde íbamos? Bueno, estaba comentando que sería interesante, ¿no?, con los fármacos opioides, ¿no?, encontrar una forma, mira, mis neuronas están aquí ya, una forma para utilizar esa parte buena de los opioides, esa capacidad que tienen de quitar el dolor, pero sin estos efectos adictivos y de desarrollo de tolerancia. Al final, lo que ocurre es que cuando utilizamos estos fármacos opioides, cambian a las neuronas de nuestro sistema nervioso y cambiando a las células, cambiando a las neuronas, cambian cómo funcionan. Entonces, bueno, aquí en estas imágenes que son del laboratorio, tenemos a la izquierda, a la derecha, tenemos una neurona normal y a la izquierda tenemos una neurona después de haber recibido un tratamiento durante 14 días con morfina. Y lo que podemos ver claramente es que la forma de la célula cambia, parece que se encoge, pero lo importante no es el cambio de forma, sino es el cambio de función. Y estos cambios que provocan los fármacos opioides, cuando se administran durante un tiempo prolongado, pues afectan a diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, a áreas del cerebro relacionadas con los procesos adictivos. Es decir, lo que hacen es estimular una zona del cerebro que nos producen una sensación placentera, de bienestar, que lo que hace es incentivar a que queramos volver a consumir esa sustancia para volver a tener esa sensación placentero. Y esto va en una escalada cada vez mayor hasta que se convierte en un hábito, en una dependencia y adicción. Sin embargo, estos cambios neuronales que ocurren en otras zonas del cerebro, como por ejemplo la médula espinal o en otras regiones, lo que conducen es que a la morfina o el fentanilo o el fármaco opioide cada vez pues produzca menos efecto porque se produce una desensibilización. Entonces, bueno, pues sabemos eso, que los fármacos opioides cambian nuestro sistema nervioso y cambian, por tanto, su funcionamiento. Yo pertenezco a un grupo de investigación en la Facultad de Ciencias y la verdad que ya empecé hace muchos años trabajando en el laboratorio intentando descifrar cuáles son los cambios que se producen en el cerebro con
una administración continua o crónica con morfina, pero relacionado con los procesos adictivos. Y bueno, hemos ido evolucionando y con el paso del tiempo nos hemos ido cambiando hacia el dolor. Porque nosotros lo que hacemos es estudiar desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista celular cuáles son esas alteraciones que producen los fármacos opioides en el cerebro, en un modelo animal, y cómo eso va a condicionar luego pues, el comportamiento de ese organismo, es decir, el desarrollo de adicción y el desarrollo de tolerancia analgésica. Y también lo que estamos haciendo es estudiar como un análogo de la dopamina, no sé si os suena la dopamina, es un neurotransmisor, es una molécula que tenemos en el cerebro y que condiciona muchas de las funciones de nuestras neuronas, pues nosotros usamos un fármaco que se parece bastante a la dopamina, que cuando la administramos al mismo tiempo que los fármacos opioides, que la morfina, lo que hemos visto es que evita el desarrollo de adicción y también evita el desarrollo de tolerancia analgésica. También estamos iniciando algunos estudios para explorar también si es capaz de evitar el desarrollo de estreñimiento. Así que fijaros, el objetivo de nuestro laboratorio son dos objetivos básicamente. Por un lado, seguir entendiendo qué es lo que producen los fármacos opioides en nuestro sistema central, cómo son esos cambios que provocan, y eso nos ayuda a entender y a buscar unas estrategias farmacológicas que nos permitan pues, quitar esos efectos adversos. Y lo estamos ensayando pues, con este fármaco parecido a la dopamina y que por ahora, pero evidentemente a un nivel básico, bueno, pues estamos teniendo resultados bastante prometedores. En el laboratorio nosotros trabajamos con cortes de cerebro, cortes de médula espinal, y lo que podemos hacer es marcar a las neuronas. No todas las neuronas son iguales, están especializadas en una función. Entonces podemos marcar con distintos colores, con distintas moléculas fluorescentes, pues determinadas neuronas, ver cómo se activan con el dolor, ver cómo se activan o silencian con pues los fármacos opioides. Y esta es nuestra herramienta de trabajo. Esto es lo que hacemos nosotros en el laboratorio y con el microscopio. Quería terminar mi intervención recordando una frase de Santiago Ramón y Cajal que decía que las neuronas son las mariposas del alma. Y esta fotografía que pertenece a unos experimentos realizados por una persona que está haciendo la tesis, Marina Ponce, nos mostró de pronto una mariposa y decimos que es la mariposa de nuestro laboratorio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. De verdad ha sido bastante interesante y de nuevo perdona por la interrupción, pero bueno, por lo menos hemos visto la Estación Espacial Internacional. O sea, que han visto que no era una broma y no hemos llevado la satisfacción de decir, ostras, pues si no la he visto antes he tenido la ocasión aquí en Hablando se entiende la ciencia y gracias a este panel que nos han permitido interrumpirlo. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta ante el público. Quien tenga interés en preguntar que levante la mano, por favor. Allí, por allí hay dos manos. Vamos al momento de preguntas del público y ya después despedimos, ¿vale? Hola, buenas noches. Vamos a ver, tengo dos preguntas. Una con respecto al dolor, que sería, ¿alguien conoce al doctor Escudero que durante más de 20.000 operaciones no usó ni anestesia, tenía su propia anestesia psicológica en Valencia, creo, y creo que está vivo todavía el hombre? Y además nunca usó tampoco ningún antibiótico, porque él no lo necesitaba. ¿Alguien conoce ese tipo de información? Mi dentista la conoce, pero no se atreve a usar el método que lo estudió. Ahí queda eso. No sé. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, yo no conozco a este doctor, pero sí... Estaba vivo en la época de la pandemia, le escribió una carta al ministro para demostrarle que no harían falta ni la mitad de las vacunas. Sí. Bueno, realmente no conozco a este doctor, pero sí que creo firmemente en la ciencia.
Y yo lo que creo es en la investigación rigurosa, el método científico, y antes de tomar una opinión sobre lo que dice este señor, yo creo que deberíamos pues ver cómo lo ha hecho, qué metodología y qué evidencias científicas tiene. Tenemos que creer en la ciencia, no tenemos que creer en lo que una persona nos diga de pronto, lo que encontremos en Internet y que no conocemos la fuente. Yo creo que la base del progreso es la investigación rigurosa y, bueno, lo que hay que hacer es aportar recursos para esa investigación. La segunda pregunta va sobre el tema de los lácteos. Tengo un amigo que de medicina integrativa que prohíbe totalmente los lácteos cuando le llega un paciente oncológico, pero curiosamente le manda todas las noches que tome kéfir fabricado por él en casa. ¿Hay algo ahí al respecto? ¿Se me oye? No sé si se... Pues mira, te respondo. Hay estudios, además, el último es de hace 3 meses, donde se ha hecho experimentación con con terneros, ¿no?, hijos de la vaca, donde después del destete se la sigue manteniendo lo que nosotros hacemos. Nosotros tomamos leche posterior a nuestro propio destete, ¿no?, y además de otra especie animal. Y eso lo que provoca es que se produzca una serie de factores, el más famoso el IGF-1, que es un promotor tumoral. Eso durante toda la vida. La industria lechera, si aquí hay alguien en la sala ahora mismo me estará diciendo, no digas eso, pero hay mucha evidencia científica de que asocia tomar leche con cáncer. ¿Qué pasa con el kéfir? El kéfir es un queso fermentado con varios ciclos de fermentación. Eso es extrapolable a lo que he comentado del pan, que el pan, si utilizamos el de trigo sarraceno o de espelta y que tenga más de un ciclo de fermentación, ahí lo que estamos es destruyendo todas estas moléculas que son promotoras del cáncer. En el caso del pan, el gluten, y en el caso de la leche, pues este factor que es una proteína, ¿vale? Entonces, ahí viene. Lo que pasa es que, claro, para entender esto, tendríamos, uno, que divulgar ciencia, que es lo que estamos intentando aquí, y dos, un poco tener en cuenta que todo esto son estudios basados en la evidencia científica, como muy bien ha comentado mi compañera y profesora Alicia. Entonces, en tu caso, te doy la razón en esa respuesta y además es que hay evidencia científica. La dama de noche. Al fondo también hay alguien que quiere preguntar. Espera, que me faltó la última preguntilla. ¿La proteína de suero de leche está incluida en los lácteos? Sí, además... Ahí tengo una duda total, ¿vale? Está incluida y hay más proteínas, no solo la IGF-1, la caseína. Hay un conjunto de proteínas que lo que provocan fundamentalmente es lo que yo he explicado en la charla. Es una hiperinsulinemia, ¿vale? Es decir, que te sube la insulina, un pico de glucemia y, sobre todo, una inflamación crónica. Es decir, provoca... Crónica no, es decir, una inflamación aguda que si la mantienes en el tiempo por la toma sucesiva de leche, se convierte en crónica. ¿Vale? Muchas gracias. Al fondo, por favor. A ver, tiene que llegar el micrófono, lleva para allá. Vamos, vamos. Ya llega. Adelante. Buenas noches. Lo primero, muchas gracias a todos los organizadores porque me parece una charla magnífica. He estado antes también en las casetas, los niños están entusiasmados y me parece una idea fenomenal que se desarrollen estas cosas. Bien, yo soy muy preguntona, pero no voy a preguntar todo lo que querría saber porque si no nos podríamos tirar aquí horas. Así que solamente voy a hacer una pregunta. El tema de la última interviniente que ha hablado de los estudios que se están haciendo con los opiáceos y un medicamento parecido a la dopamina. Supongo que lo están ahora investigando con animales y lo que querría saber es si hay algún estudio de este tipo ya con humanos o cuándo se prevé que pudiera llegar al ámbito humano para poder aplicar todo eso que me ha parecido absolutamente interesante. No solamente lo que tú has dicho, también lo que han dicho los dos compañeros, pero digo que no quiero monopolizar y no voy a preguntar más. Muchas gracias a todos y todas. Pues muchas gracias por tu interés. Pues la verdad que hacemos investigación básica, por lo tanto, nuestra investigación es en animales de experimentación. Todavía no podemos saltar a la investigación clínica, a hacer ensayos clínicos, y ese salto cuesta mucho trabajo hacerlo.
Mi aspiración, o la del laboratorio, al final es conocer los circuitos neuronales, las modificaciones y aportar ese conocimiento para que otros investigadores utilicen ese conocimiento y puedan seguir adelante el camino. Al final es un camino que tenemos que construir todos. Un grupo de investigación es imposible que lo haga. El problema que nosotros nos enfrentamos es que este análogo de la dopamina no se ha utilizado nunca en humanos. Por lo tanto, primero habría que utilizarlo en humanos y ver si es seguro. Y una estrategia es buscar a ver si hay otro fármaco parecido que ya se utilice, por ejemplo, para el tratamiento de otra enfermedad y que pudiéramos utilizar. Eso es lo que se llama rederivación de fármacos. Y bueno, ya insisto en que nosotros hacemos investigación básica, que es necesaria para luego construir la investigación clínica. Pero bueno, ahí estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas porque vamos un poquito retrasados, la verdad. Y bueno, daros las gracias por compartir con nosotros vuestros conocimientos, trabajo, investigación y demás. Y bueno, decirles a ustedes que no se vayan, que ahora viene Marte, porque el último panel que comienza ahora, la verdad que es interesantísimo porque al igual que el de la IA o el del dolor o el del ciberbullying, son cosas que están a la orden del día. Son temas que oímos en los medios, que leemos en los periódicos digitales y en las redes sociales y no está de más que gente tan involucrada en el tema de Marte como los que vamos a tener, pues nos hablen un poco sobre todo lo de Marte a nivel tanto de robótica como a nivel de biología, como a nivel de exploración. Así que muchísimas gracias y comenzamos con el otro panel en 5 minutos. Gracias.